Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gusto, el placer de recibir a Alicia Villagra, quien es medium, terapeuta holística y además maestra de Reiki. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme, Patricia. Un placer. Sí, eh, soy medium, maestra Reiki y doy talleres también. Claro. ¿Cómo se inicia este camino en la espiritualidad? ¿Cómo te das cuenta que esto es un plano virtual? ¿Cómo es tu despertar en realidad? Bueno, de chico tiene las cosas, pero a mi edad, yo ahora tengo 58, cuando yo tenía 4 o 5 años, uno no entendía el deber, entonces del miedo uno bloquea eso. Eh, Mi mamá era una persona que curaba eh, ojeo, empachos, sanaciones populares. Y a mí me interesaba todo eso desde chica. Ah, y después, bueno, cuando crecí, que me casé, tuve hijos, ya cuando siempre sentía que tenía que hacer algo, que no era solamente eh, lo común, el trabajar, la familia, sino que sentía que tenía que hacer otra cosa. Y bueno, en el 2017 estudié Reiki y ahí empezó todo mi camino de la sanación, porque uno empieza sanándose uno para poder ayudar a los demás. Y bueno, ahí empecé, sin querer empecé a canalizar y después empecé a estudiar otras terapias. Empecé con Reiki Usui, después Reiki Cristal, hice registros akáshicos, péndulo hebreo, o sea, empecé a tomar terapias y bueno, fue que en el 2020, en plena pandemia, empezó a despertarse más la mediunidad, cosa que se ve que ya la tenía de antes, porque tuve sueños, eh, por ejemplo, de mi papá o de mi hermana que iban a fallecer y después de grande, que eso era mediunidad, y bueno, ese fue mi camino, empezar con Reiki, empezar con registros akáshicos, mediunidad, hasta que se dio que estudié biodecodificación y bueno, una cosa fue llevando a la otra hasta que empezó, siempre digo, los guías nos ponen a prueba y empecé a enseñar. Y con respecto al tema de la mediunidad, ¿de qué forma empezaste a recibir mensajes? ¿Cómo te diste cuenta que sin querer te habías convertido en medium? Bueno, fue en plena pandemia fue un caso que me tocó muy de cerca, que fue eh, una amiga. Su mamá había sido operada porque tenía EPOC, fue operada de los pulmones. Y bueno, le digo, ¿querés que le envíe Reiki? Le empiezo a enviar Reiki. Cuando termino me dice ella, ¿qué sentiste, Ali? Le digo, siento que tu mamá está muy cansada y sentía como que tenía temor a la muerte. Eh, Pasa un tiempo y me llama y me dice, ¿le podés enviar Reiki que está en terapia? Le empiezo a enviar Reiki, eso era el 30 de abril del 2020, plena pandemia, y, y cuando estaba enviando Reiki empiezo a sentir que me venían palabras, o sea, en mi cabeza que no eran mías, entonces digo, déjenme enviar Reiki y después veo qué es lo que llega y escribo. Bueno, terminé de enviar Reiki, empiezo a escribir lo que empiezo a sentir que venía, ese mensaje, y resulta que era la mamá de mi amiga que se estaba despidiendo y estaba en terapia. Y cuando le mando un mensaje, ya le envié Reiki y me dice, ¿cómo la sentiste? Y yo no le podía decir lo que había recibido porque era muy fuerte. Entonces le digo, ya no está, ya no le tiene miedo a la muerte, pero sí siento que está cansada. Y bueno, al otro día, el 1 de mayo, la mamá fallece.
Y ahí le digo, le doy el pésame y le digo, ¿querés que te dé el mensaje que recibí cuando le envié Reiki? Y ella me dice, bueno, ahí le empiezo a decir que yo veía que la mamá le agradecía por todo lo que había hecho, le pedía perdón por no haberle hecho caso en algunas cosas, que estaba orgullosa de su nieta, que estaba estudiando psicología. Después eran como cosas que me mostraba, me mostró un reloj, me mostró papeles y un color azul. Ella me dice, el reloj, sí, me dice, eh, cuando ella la llevaron a terapia, me entrega lo que primero que me entrega fue el reloj y me dijo, cuídamelo. Y sí, claro, estaban en pandemia y ella no quería que la mamá salga y la mamá igual salía, después de operada, salía afuera y bueno, sustos que tuvimos en plena pandemia, cuando después eh, le digo, bueno, y los papeles, ella pensaba que era el problema que tenía el poder hacer el velorio o la despedida. Entonces, eh, resultó que los papeles, después ya me vuelve a llamar, que los papeles acá en Argentina cuando eh, uno hace aportes para jubilación, o un tiempo que no pagaban bien los aportes, entonces la mamá le había hecho juicio a ANSES, que se llama, y resulta que le habían salido el juicio, había ganado el juicio la mamá. Y esos eran los papeles. Y el color azul que veía era porque ANSES, el lugar donde se hacen los aportes, tiene las letras en color azul. Así que ese fue mi primer mensaje así que canalicé, pero de una persona que todavía no había fallecido. Estaba en terapia. Claro. Ya estaba el alma fuera del cuerpo, digamos. Así es. Qué maravilla. Y después, ¿cómo continuaron los contactos? Empezaste, además de contactar con gente desencarnada, que en realidad tuviste este primer contacto con alguien que ya estaba desencarnando, con seres de luz. ¿Qué mensajes empezaste a recibir? Bueno, siempre me pasó de recibir mensajes, aparte de mensajes para mí, de que tenga confianza, porque uno a veces no se lo cree a las cosas que nos sucede. Entonces, sí he recibido, por ejemplo, en el 2021 había recibido así como un mensaje de la Madre Tierra que todo esto iba a pasar. eh, Era como decirme que se iba a mover, que iba a cambiar, porque ella tenía que cambiar de vibración y que todos los que estuvieran en el camino de la luz eh, iban a ayudar a las personas. El sentir de que no tengamos miedo, que el cambio tenía que suceder. Claro. Y bueno, después sí, casi siempre son mensajes de que hay que prepararse, que hay que estar alto, siempre son esas cosas que casi siempre en los talleres y esas cosas yo le digo a la gente que vibren alto, que confíen, que crean. eh, ¿Y a qué se es- refería nuestra amada Madre Tierra con este cambio? lo que pasa que sí o sí, la Madre Tierra va a pasar de la tercera dimensión a la quinta. Y sí o sí tiene que haber un cambio espiritual en las personas. O sea, que todo lo que vibran bajo, que, todo lo que sea odio, rencores, envidias, tristezas, miedo, eso tiene que ya dejarse, eh, porque en quinta dimensión eso ya no existe. Entonces es como que ese cambio, la Tierra tiene que cambiar porque eh, todos los planetas a su vez van a hacer ese cambio, ese salto cuántico a la quinta dimensión. Entonces la Tierra tiene que empezar a cambiar. Por eso siento como que se están mostrando más personas que se abren a la espiritualidad, más personas que buscan aprender, más personas que buscan
me ha pasado que hay muchos que están haciendo el taller de mediunidad que doy, porque se le están despertando los dones y a veces tienen miedo. Entonces yo le doy herramientas en el taller para que no tengan miedo, porque esto hay que prepararse nada más, empezar a vibrar alto, vamos a tener un cambio hasta de la forma de comer, la forma de pensar, la forma de cómo vivimos, saber que todos somos uno, que no somos personas individuales energéticamente todos somos uno, venimos de la misma fuente. Y eso es lo que la Madre Tierra que quiere, que nosotros empezamos a ser más unidos, a cuidarnos, a cuidar el planeta y hacer ese cambio en nosotros. Claro, ¿y cómo recibiste vos que va a ser esta transformación? ¿Cómo sucedería a la quinta dimensión? Y bueno, lo que está pasando es, bueno, que sí o sí los terremotos, los volcanes, eh, los, los tsunamis, las personas, o sea, como caer, empezar a mostrar realmente lo que son los gobiernos, como que darnos cuenta de que ya no tenemos que dejar de manipularnos tanto, de que realmente la, la riqueza, el bienestar no es para pocos, sino que es para todos, que todos lo tenemos que tener. Es, Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Empezar a pensar menos y a sentir más, a abrir más el corazón. fantástico. ¿Recibiste algún mensaje acerca de la evacuación planetaria? No, de la evacuación no, pero sí siento que sí, que va a haber recibir el mensaje así en claro, no, pero siento que va a haber un cambio de una evacuación en el sentido de que aquellos que están preparados van a ser evacuados y aquellos que no estén preparados, que todavía sigan en esta 3D, es como que van a llevarse a otro planeta que siga vibrando en tercera dimensión. Claro. Sí, sí, es correcto. ¿Cuál es el sentimiento que a vos te hace sanar con las manos, ¿no? En cuanto al Reiki. ¿Qué lográs Es, vos a través de esto? Los casos que tuviste, va gente con obviamente diferentes problemáticas, que a veces no sí, tendrá que ver solo con una problemática física. ¿Cómo se desarrolló en vos este proceso? eh, cuando uno hace Reiki, es como que uno primero limpia su canal. Siempre digo, uno es como una antena Wi-Fi, porque uno abre su corazón, hay que permitirse abrir su corazón desde el amor y permitirse recibir ese amor incondicional que viene de la fuente. Y uno es un instrumento. Lo que yo hago es con amor, o sea, el sentir, el de ayudar a la persona. Y cuando empecé con el Reiki, saber que mis manos eran ser el instrumento que daba la energía que viene desde Dios, siempre todo desde el amor incondicional. Eh, ayudar a personas, me ha pasado con una chica de Chile que tomaba pastillas para dormir y no podía dormir si no tomaba pastillas. Le hice 4 sesiones de Reiki, le digo, y empezó a descansar, le digo, en vez de tomar pastilla, ¿por qué no empezás a tomar hierbas? Porque siempre a uno le sale de decir tomar hierbas como el tilo, cedrón o melisa, o cosas que uno le ayude a tranquilizarse. Bueno, cuando le hice esas 4 sesiones de Reiki seguidas, ella empezó a tomar ese té, uno de esos té de hierbas. Al poco tiempo me empezó a decir que hasta dejó de tomar las hierbas.
es como que empecé a sentir más tranquila, más segura. Y cada tanto cuando ella siente que como que le baja la vibración, dice ella, me pide otras 2 sesiones de Reiki para ayudarla, porque dice que la energía la tranquiliza, la equilibra. Y bueno, ese fue un caso de una chica que dejó de tomar pastillas. Después ayudé en la pandemia a personas que, por ejemplo, la mamá de una compañera del secundario le había y cayó internada porque le agarró neumonía. Bueno, le hice 4 sesiones de Reiki también, eh, y la mujer al poco tiempo le dieron el alta. Siento que el amor que uno pone, más la energía esta de amor incondicional, es lo que ayuda, porque uno baja, cuando se enferma, baja energéticamente. Y lo que el Reiki hace es elevar de vuelta la energía, activar de vuelta los chakras, que los chakras al bloquearse por distintas emociones, entonces hace que funcione mal lo que esté alrededor de ese chakra. Entonces, el Reiki lo que hace es desbloquear y ayudar a que se vuelva a activar esos chakras. Entonces se vuelve a llenar de energía todos los órganos. Esto fue algunos casos, distintas personas que me han pedido Reiki o que han tenido cáncer y sentía que sí que van a salir. O sea, la energía es para darle la seguridad, la tranquilidad, volver a energizar, elevar la vibración. Eso es lo que hace el Reiki. Maravilloso. Y volviendo al tema de la mediunidad, esto en general, por lo menos lo que nosotros hemos investigado, se enseña poco. En general, cuando se enseña a canalizar, se da una metodología específica o una técnica específica, pero nunca se explica, y viene siendo como el tema del momento, cómo evadir a los suplantadores, o sea, a estos entes que son entidades burlonas o del bajo astral, que muchas veces observamos que toman a los contactados se creen los mensajes que les dicen y después los pasan a la audiencia. Y lamentablemente venimos viendo que viene siendo el plato fuerte de las entidades del lado negativo, como les digo yo, tomar a los contactados para que a su vez ellos pasen mensajes erróneos y sigan produciendo más confusión, porque ya sabemos que el maligno y sus secuaces son los reyes de la confusión. Y eso es lo que quieren causar todo el tiempo para producir una baja vibración. ¿Cómo vos les enseñás a las personas a identificar a estas entidades? Yo siempre les digo que los seres de luz y nuestros seres que fallecieron siempre nos van a dar mensajes para ayudarnos a sanar. Nos ayudan a que empecemos a sanar el dolor, a dejar el dolor de lado, no a quedarnos con ese dolor. Y siempre pido que antes de hacer cualquier cosa, siempre pedir protección, que se protejan en todo sentido. Y si siente que hay seres de baja vibración, siempre se le pide asistencia al Arcángel Miguel. Yo siempre digo, hay que pedir asistencia al Arcángel Miguel y que el Arcángel Miguel baje, siempre les digo así, un tubo de luz y que todo lo que sea energía de baja vibración o seres de baja vibración sean llevados a la luz de Dios. Siempre a la luz de Dios, no a la luz solamente, porque todos somos luces, entonces se lo estamos enviando a otra persona. Siempre hay que pedir que se lleve a la luz de Dios. ¿Y cómo saber? Yo siempre trato de conectar, cuando conecto siempre que sea desde mi chakra cardíaco al chakra cardíaco y del ser en luz, que realmente me muestres cómo son. O sea, yo siempre pido que se muestren como son, que me digan mensajes que solamente
el ser querido sepa y que los ayuden a sanar, no a que sigan pendiente de ellos y eso, que puedan cortar ese lazo de dolor, que empiecen a sanarse y a pensar en ellos, y que el ser que está en luz realmente siga su aprendizaje del otro lado, ¿no? Siempre pido eso, o sea, los de baja vibración siempre nos van a hacer pensar, y uno tiene que sentir, no pensar. Maravilloso. ¿Qué caso tuviste más relevante o que a vos te produjera cierta como conmoción en cuanto a lo que es sanación de Reiki o mediunidad? ¿Algún caso o casos salientes, ¿no?, que nos puedas comentar? Bueno, viste que estás hablando de los oscuros, ¿no? Y me pasó una vez enviando Reiki, y no me dejaban enviar Reiki, no me dejaban, empezaba de vuelta y no me dejaban, y digo, acá hay otra cosa. Claro. No, porque digo, ¿cómo puede ser que siempre envío Reiki, no tengo problemas, y no me dejaban? Tenía que volver a empezar y a hacer las cosas. Entonces, bueno, empecé a llamar al Arcángel Miguel, que baje el tubo de luz, o sus ángeles del rayo azul, que empiecen a llevarse todo lo que sentía de baja vibración. Cuando sentí que eso no pasaba todavía, porque sentía todavía que había algo, ahí sí pedí la asistencia al coro angélico, las potestades. Las potestades también son como si fueran soldados que ayudan al Arcángel Miguel a llevarse estas almas que molestan, de baja vibración. Y ahí sí, cuando llamé a las potestades, que pedí su asistencia, ahí sentí que algo se llevaron y pude seguir enviando Reiki lo más bien. Cuando hablo con la chica, siempre le digo lo que siento, porque yo siento en mi cuerpo, yo soy clarisintiente, siento en mi cuerpo todo lo que le pasa a la persona cuando le estoy enviando Reiki, qué dolores tiene y todo eso. Entonces le digo, bueno, me dolía acá, me dolía allá, le digo, y me dice, ¿sabes? Me dice, ella me dijo nada más. Sentí tristeza, sentí como que algo se despedía de mí y me soltaba la mano. Digo yo, y bueno, ahí le dije, mirá, yo te quería dar Reiki y no podía. Se ve que tenía pegado, Era un obsesor, tenía un obsesor. que tenía algo pegado que no me dejaba enviarle Reiki. Cuando, claro, ella se ve que ya estaba acostumbrada de estar con ese obsesor. Entonces, cuando se ve que se despega, que las potestades lograron eso, ella sintió tristeza, pero a su vez alivio, en el sentido que sintió como que le soltaba la mano. Y después se sintió bien, estuvo tranquila, recibió bien el Reiki, pero ella me explicó eso, que había sentido tristeza y se le cayeron unas lágrimas, dice, pero sintió como que le soltaban la mano. Pero ese obsesor no me dejaba enviarle Reiki, porque se ve que no quería que estuviera bien. Pero sí me pasó eso, fue lo más fuerte que me pasó así, de que no me dejaban, y bueno, tuve que pedir la asistencia al Arcángel Miguel y después a las potestades. Y ahí sí pude enviarle Reiki. Claro, porque a veces sucede que la energía negativa es demasiado fuerte y se necesitan más fuerzas de la luz, ¿verdad? Como en este caso, cuando vos hablás de las potestades, te referís al resto de los arcángeles. Claro, hay distintos coros angélicos. Están los primeros que son los ángeles, los arcángeles y los principados, que están más cerca de uno. Y después ya tenemos las potestades, dominaciones, son distintos coros angélicos, y los que están más cerca de Dios son los querubines, los serafines,
las virtudes, esos son los que están más cerca de Dios. Y las potestades son los que realmente ayudan a elevar esas almas que cuestan o sacar esos obsesores que nos molestan. Es la primera vez que escucho la palabra potestad, por eso te lo pregunto, me parece súper interesante. Entonces las potestades se refieren a poder específicamente elevar, junto con el arcángel Miguel, que hace también esa acción, hacia la luz a estas entidades. Sí, sí, sí. Perfecto. Y la entidad puede negarse, como muchas veces expresan algunos que otros medium, por libre albedrío, porque ha pasado de personas que tienen entidades en la casa, a veces las sienten y las ven y realmente no hay una buena vibración, y aunque hacen oraciones de corte y demás, las entidades permanecen ahí. ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, en ese caso sí o sí hay que ver qué es lo que hay en esa casa, qué es lo que, por qué esa entidad está ahí. Es como que si fue enviada, si ya estaba en ese lugar, es como que ahí sí hay que preguntar, ¿no? Hay que ser fuerte, preguntar para poder, así como te digo, sí o sí pedir la asistencia fuerte para que sea elevada. Claro. Pero ¿A qué hay se que ver refiere? también. Pudo haber sido enviada. Pudo haber sido enviada por alguna persona que le quería hacer una maldad a esta persona que está en la casa, por ejemplo, a este grupo de personas. Sí, sí, porque a veces son enviados. O sea, a veces estos entes no tienen nada que ver con esa persona, pero hay alguien que los utiliza y los envía. Entonces, hay que preguntar qué, y bueno, como dice, lo que das vuelve multiplicado. Esa entidad no va a volver al quien lo envió, Claro. porque igual tiene que hacerse cargo de lo que hace. No, es la ley del karma y lo que uno, yo siempre digo, Sí, la ley del boomerang, lo que vos perfecto. enviaste. Sí, sí, seguramente. ¿Y qué otro caso tuviste que te pudo haber resultado difícil, dificultoso o que te produjo más satisfacción? Puede ser hacia los dos lados. Otro caso así difícil no me ha tocado hasta ahora. Pero lo que sí me gustó mucho y que ahí fue la primera conexión que tuve con un bebé por nacer. Ay, mi Eh, vida. bueno, yo había enviado a una chica de México, había estado ayudándola en plena pandemia porque le había agarrado COVID a ella, a su mamá, y un día y me dice, ¿se le puede enviar Reiki a mi prima que está embarazada de 8 meses y está muy anémica? Dice, porque no, dice que puede ser que nazca de 8 mesino y es muy tiene mucha dificultad si nace Claro. 8 meses. Sí, sí, sí. Le digo, mirá, le digo, sí se puede enviar Reiki a una mamá embarazada. Yo pido permiso, o sea, a los días del bebé, le digo que al bebé no lo voy a molestar, que la energía va a ser solamente para la mamá. Distinto es que si yo tuviera que ayudar al bebé, pero acá iba a ayudar Claro. a la mamá. Le hice las 4 sesiones. Yo siempre cuando hay algo así fuerte, siempre le digo, lo mejor es hacer 4 sesiones. Entonces, limpiamos bien, energizamos bien. Entonces, le hago la primera sesión. Cuando hago la segunda, empiezo a sentir así como, porque yo no escucho voces, es
mi propia voz en mi cabeza con mensajes que no son míos. Claro. Me mostraba imágenes, yo veía un cuarto en color celeste y que me decía cosas. Y bueno, agarro, cuando termino de enviarle Reiki, le digo a esta chica, mira, ya le envié Reiki a tu prima, le digo, pero ¿te puedo contar lo que sentí y lo que vi? Me dice, sí. Le digo, después decime si es así o no. Ella nunca me ha dicho si el bebé era varón o era nena. Solamente me dijo, mi prima está embarazada. Bueno, le digo, ¿el bebé iba a ser un varón? Sí, me dice. Le digo, ¿el cuarto ya lo tienen preparado con la cuna, las cosas en color celeste? Sí, me dice, el cuarto ya está preparado y va a dormir con la hermanita. O sea, tienen todo. Y yo sentía, el bebé me había mostrado de que el papá besaba la panza y le hablaba. Y le digo, el papá besa la panza y ella pensó que yo hablaba al papá de la chica. Y me dice, no, el papá de la chica falleció. No, 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 el papá del bebé, le digo. ¿Besa la panza y le habla? Sí, dice, mi primo es de besarle la panza y hablarle. Bueno, agarro, le digo, la mamá le canta, porque yo la veía acostada, con la panza hacia el costado, como que le hablaba y le cantaba una canción. Dice, si le canta no sé, le digo, pero que le habla, sí, le hablan mucho al bebé. Bueno, decirle que el bebé les agradece que la están esperando con tanto amor. Pasó esas conversaciones, ella le dijo todo eso encima, la chica llegó a terminar poco tiempo, no sabía que había nacido. Miro en Instagram y ella había puesto la foto del bebé recién nacido. O sea que la chica llegó a término, pudo pasar bien su embarazo, no, la anemia que tenía, o sea, y llegó a término. Y fue lo más hermoso de recibir ese mensaje de un bebé, o sea que todavía no había nacido. Qué bonito. Precioso. ¿Y qué otro mensaje recibiste en cuanto al momento, si es que recibiste algún mensaje, planetario por el que estamos pasando? El bando negativo queriendo dar estos manotazos a sabiendas de que la luz ha ganado y que el reloj ya está corriendo y se acaba el tiempo. La gente que se preocupa cuando están posteando todo el tiempo, más desde los medios oficiales, noticias falsas o noticias para que la gente vibre con el miedo. ¿Qué tipo de mensajes en cuanto a este momento planetario tan particular recibiste? Lo, lo más esencial es que cuando yo me reúno así con colegas que charlamos o yo estoy en distintos grupos, es que siempre se sientan unidos, eh, que sientan que realmente somos todos seres estelares y que sigamos vibrando alto, porque nuestro cambio ayuda a cambiar a lo que está alrededor. Eh, y sí, siento que como que hay que dejar mirar noticieros, hay que dejar de esas noticias, de dejar de controlarse con el reloj, porque realmente el reloj lo que nos hace es estar encapsulados en el tiempo y realmente nosotros podemos eh, vivir sin un reloj, o sea, estar controlándonos todo el tiempo, es como que tenés que hacer esto, tenés que hacer el otro, y no nos dejan fluir. Siento eso, a mí me hacen sentir eso, como que hay que dejar, a veces no es que me llega el mensaje, sino que me hacen sentir dejar de mirar televisión, el dejar de estar controlándonos la hora, eh, o sea, como que empecemos a vivir el hoy, el presente, porque nos olvidamos que realmente nuestra conexión tiene que ser hoy, hoy ni ayer, mañana, hoy, estar hoy agradecidos, estar hoy
tratando de elevar la vibración. Sé que es difícil, porque a mí me pasa y pasa mucho, más, por ejemplo, en Argentina, con las situaciones económicas. El mundo, están cayendo muchas empresas, muchas cosas, y eso produce miedo, y lo que hay que hacer es sentirse que uno va a estar asistido, pero elevando la vibración, en decir, bueno, escucho una música agradable, salgo a caminar descalzo en la tierra, conectarme de vuelta con la tierra, el permitirme sentir y no estar pensando tanto, porque nos han enseñado a pensar y no nos enseñaron a sentir. Y eso es lo que me hacen sentir a mí, dejar de usar la cabeza. Eso es ¿Cómo lo sería dejar de usar la mente y usar más el corazón traspasado a la acción cotidiana, que no es tan fácil, ¿no? no, Porque es un continuo bombardeo, más allá de que la persona puede ser que no mire ni televisión, ni lea el diario, ni demás, el bombardeo, en algún momento a una red social se conecta. Entonces las redes sociales se volvieron como bastante amarillistas, hasta como para los hechos de hacer justicia, colocan videos que son muy oscuros muchas veces, porque a mí me pasa, que tiene que ver con el maltrato animal, la crueldad, y realmente yo firmo las peticiones pero no veo los videos, porque apenas veo una imagen ya lo que se está viendo es horroroso, y realmente no nos ayuda. Podemos firmar la petición, pero a nosotros no nos ayuda, porque obviamente ver que se está tratando a un ser vivo, a un niño, a un animalito de esa manera, obviamente a uno no le causa un buen efecto. Y no. eso automáticamente hace que la vibra baje. Por eso, ¿cómo podríamos manejar este tema de esta invasión que siempre estamos teniendo por los cuatro costados, lo cual podemos manejarla nosotros con libre albedrío, pero más desde el sentir que desde el raciocinio? Yo siempre digo, todos vinimos a aprender en este planeta, porque es el planeta escuela, es el más difícil, porque acá tenemos todo lo que es baja vibración, o sea, el odio, el rencor, la bronca, la Sí, injusticia, el miedo, solamente. y bueno, y nos enseñaron a pensar para que no podamos sentir. ¿Cómo puedo sentir? Y es el permitirme conectarme, aunque sea 5 minutos conmigo. Mucha gente no quiere encontrarse sola, no quiere, se ponen en ruido, en cosas, y no buscan el silencio. Silenciar un poquito. La mente no se puede silenciar porque uno siempre está pensando en esto, en el otro, lo que tengo que comprar, lo que tengo que hacer. Es difícil silenciarla. Pero el decir, yo a veces digo, porque a mí me dicen, ¿cómo hago para meditar? Yo tampoco sabía meditar. Me costaba muchísimo apagar la mente. Entonces estudié Tai Chi Chi Kung, que es meditación en movimiento. Y eso me ayudó. Qué interesante. Me ayudó a hacer la meditación en movimiento, el Tai Chi, en donde me concentraba en la respiración y en el movimiento. Repetí por favor el nombre de la meditación. Es Tai Chi Chi Kung. O sea, lo que hacen los chinos, eso que uno ve en las plazas, esos movimientos suaves, bueno, eso es. Sí, que tiene que ver con las artes marciales y los Claro, esquemas de artes marciales, como el kung fu, el taekwondo, claro, etcétera. nada más que el Tai Chi Chi Kung, es más medicinal. O sea, yo aprendo a respirar y según el movimiento que hago, ayuda a algún órgano del cuerpo, porque yo trabajo con la energía de la tierra y con la energía del cielo. Me tengo que conectar con la tierra y me tengo que conectar con el cielo. O sea, uno tiene que enraizarse y conectar y empezar a activar, sintonizar nuestro cuerpo con las energías. Primero se hace una sintonización en nuestro cuerpo, o sea, empezar a despertar nuestra energía que tenemos en el cuerpo, y empezamos a hacer los movimientos. Hay distintos movimientos
el que yo aprendí es más terapéutico porque también se puede ayudar para personas que son mayores, que lo pueden hacer sentado. Nos ayuda a coordinar la mano izquierda y la mano derecha. O sea, si yo hago un movimiento para la derecha, lo tengo que también volver a hacer para la izquierda. O sea, sí o sí nos hace trabajar los dos hemisferios. Entonces, cuando uno tiene que trabajar los dos hemisferios y tiene que empezar a respirar a compás de movimiento, entonces uno no puede pensar en otra cosa. Y es ese momento que nos conectamos con la energía. Y por eso yo les digo que el abrazar un árbol. Si yo no tengo el árbol en mi casa, me pongo en una posición como de a caballo, o sea, media las piernas como que estuviera sentada en un caballo, y abrazo, hago como que abrazo el árbol. Y me quedo ahí en mi respiración y en esa conexión de mis pies a la tierra, y ese abrazo, aunque no tenga el árbol, no tenga en mi casa un árbol, me quedo aunque sea unos minutos. Aunque sea, empiezo con 2 minutos, otro día empiezo con 3, otro día en conectarme, en empezar a conectarme conmigo misma, porque la gente a veces tiene miedo de conectarse, de encontrarse con uno, de encontrarse en qué hago, porque unas personas dicen, si estoy sola y no tengo un ruido, no tengo una cosa, ¿qué hago? Bueno, encontrate, buscate. El abrazar el árbol, si uno tiene un árbol, mejor, porque uno abraza el árbol y se conecta con la energía del árbol. Entonces, esas cosas son las que volver a nuestras raíces, a lo que fuimos en otras vidas también, en empezar a encontrarnos qué somos acá, para qué estamos. Eso es el empezar a sentir y dejar de pensar. Eso es lo que siento yo, lo que siempre explico. Empezar a conectarme con la tierra, conectarme con las plantas, conectarme, así como decís de los animales. Bueno, me conecto con los animales. ¿Por qué tienen que pasar con los animales? ¿Qué tenemos que aprender de eso? ¿Por qué hay tanta crueldad en el hombre? ¿Qué es lo que se está haciendo? Nos creemos lo más inteligente y no lo somos en ese sentido. Nos matamos entre nosotros. Lamentablemente, desde el momento en que el ser humano devasta, matando cruelmente a sus hermanos, asesinando animalitos, vegetación, seres humanos mismos, ¿no? Sin mencionar las atrocidades que muchas veces se hacen, devastando el planeta, a nuestra madre amada Gaia. Desde ese preciso momento, ese preciso instante, es donde el nivel conciencial está terriblemente bajo, ¿sí? Y no sé si vos has recibido los mismos mensajes, pero nosotros vemos que se está elevando el nivel conciencial con alegría de algunas personas en general, pero que de todos modos la gran mayoría de la humanidad no va a poder ascender, porque sigue con ese nivel conciencial de egoísmo, de preocupación por lo material, de comer animales porque no les interesa todo el sufrimiento y la crueldad animal, aunque con alegría vemos que muchas personas se han vegetarianizado o veganizado, y eso ya es un logro, ¿verdad? ¿Cómo ves esto en este sentido? Sí, o sea, eh, sé que cuesta el cambio, pero siento que las personas, a mí me pasa también, empezamos a sentir, cuando empezamos a dejar de comer carnes, empezamos a sentir que ya no lo podemos comer, empezamos a sentir que nuestro cuerpo no necesita eso. Como yo siempre digo, ¿por qué empezamos a dejar de comer a nuestros animales? Es porque nuestro cuerpo, que es carbono, sí o sí, para pasar a quinta dimensión tiene que volverse silicio.
Claro. Entonces no podemos estar con esas bajas vibraciones. Y, y creo que se está tomando conciencia poco a poco. Cuando uno en la familia empieza a cambiar, lo que está alrededor empieza a cambiar, paso a paso, porque a veces cuesta. Y sí, eso que decís es que no todos van a ser elevados ni llevados, porque no saben, pero no quieren ver. Esa es la cosa, no quieren ver. La comodidad del 3D no los deja. Claro. Claro. Puede más la zona de confort que hacer lo correcto o Sí, ir por el camino de la luz. Tiene que sí, ser exactamente a la inversa. Hay que salir de la zona de confort para entrar en el camino de la luz, que es lo que Dios Padre Madre nos está pidiendo. es así, es así. Te digo que date cuenta que a todos los que nos buscamos esto, las terapias holísticas, buscamos el cambio, somos las ovejas negras, somos los locos, somos brujos, o sea, nos tildan porque queremos hacer más. Entonces nos etiquetan. Pero si soy eso, si soy la oveja negra, si soy el loco, si soy la bruja, y bueno, bienvenido sea, porque soy igual que los demás, pero yo sé que con conciencia va a ir empezando a cambiar a los que me rodean. Mi energía, ponerle mi aura en este momento puede estar en una vibración normal a 2 metros, ¿no? Ponele. Si yo elevo mi vibración con meditaciones, con cambios en la comida, con todo lo que vos quieras, mi vibración, mi energía, mi aura va a ser mucho más amplia. Entonces va a tocar a los que están a mi alrededor. Entonces, aunque sea uno, va a empezar a sentir el cambio. Uno va a empezar a sentir la energía. Y ese uno que empieza a cambiar a otro. Yo siempre digo, nosotros primero somos pequeñas luces, pero cuando te empezás a encender sos un faro. Y cuando sos un faro empezás a iluminar a otros. La cosa es que no tenemos que poner a pensar eh, en, en los que nos falta, sino en los que tenemos. Pues siempre vemos el vaso medio vacío, vemos el medio lleno. Entonces tenemos que pensar en lo que vamos logrando. Entonces, si nos enfocamos en lo que logramos, lograr más. Lo que yo proyecto hoy de tener, de lo que lo bendigo, siento como que se va a duplicar más. Perfecto, excelente, Alicia. Tus redes sociales para que la gente te siga o te consulte por tus terapias. Bueno, en Instagram es alicia.villagra.58. Y en Facebook estoy Alicia Villagra o Alicia Sonidos del Alma. Es mi página, que a veces pongo cosas también, las terapias, las cosas que hago. Le puse Sonidos del Alma, siempre digo, explico eso, porque siento que todos tenemos un sonido, que es el que nos comunica con la fuente. Cada uno tiene una melodía dentro, tiene un sonido. A los que le gustan los tambores chamánicos, al que le gustan los cuencos, al que le gusta el mar, al que le gustan los delfines, el ruido. Bueno, esa, esa música que a vos te tranquiliza, que a vos te da paz, esa música es la de tu alma, la que te conecta con la fuente. Por eso siempre digo, busquen el sonido que tienen en su alma, la que los tranquiliza. Y esa es la conexión con Dios. Hermoso, hermosísimo. Muchísimas gracias, Alicia, por compartir tu tiempo, tus conocimientos tan valiosos. Gracias por haber venido realmente a MBA. No, gracias a ustedes por invitarme, un placer. Eh, el poder impartir lo poco que sé, porque siempre estamos aprendiendo más y sabiendo más. Uno no deja nunca de aprender. Por supuesto. Entonces, lo poco que sé de poder compartirlo, les agradezco. Gracias a vos. Y a ustedes, amigos, a la audiencia, por favor, den su like, pasen la palabra,
compartan estos mensajes tan valiosos para la elevación de conciencia. Y si no se suscribieron todavía, también háganlo, activando la campanita para recibir todas las novedades del canal. Gracias, amigos, a la audiencia por ver este video y nos vemos en el próximo encuentro de MBA, Más Vida Animal, Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chao, chao.